Por eso quiero saludar a Ángela Hurtado, que es la presidenta de JP Morgan en Colombia. JP Morgan es el banco más grande de los Estados Unidos y la doctora Hurtado es la presidenta de la franquicia en nuestro país y nos atiende a esta hora. Presidenta Hurtado, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue. Hola Camila, buenos días y gracias por la invitación a ti y a todo el equipo. Pues precisamente le hago esa pregunta que se plantea la revista The Economist y que nosotros desde la semana pasada nos estamos también preguntando. Nosotros no es que tengamos mucha plata para invertir, pero sí decimos hasta cuándo podrán llegar, hasta dónde van a llegar los mercados en esta subida que ha roto pues máximos históricos. Camila, yo te diría dos cosas. Lo primero es las razones que han justificado el valor de los activos en este punto y yo los resumiría en varios. El primero es que acordémonos que a nivel internacional pues los mercados han estado con unos excesos de liquidez. Ese es un factor muy relevante que ha ayudado a que haya acceso a esa liquidez que permite alimentar los mercados de riesgo. Segundo, yo creo que uno de los elementos más importantes es que la economía de Estados Unidos ha mostrado una resiliencia y una fortaleza que no necesariamente los analistas estaban esperando. Tercero, yo creo que hay un factor muy relevante en Estados Unidos que es fundamental y es la ganancia en productividad que ha tenido Estados Unidos particularmente en el último año. Estamos hablando que Estados Unidos ha ganado más de 2.7% en productividad laboral y además esto con la llegada de la inteligencia artificial hemos tenido un ánimo o una exacerbación de las expectativas de que la productividad en Estados Unidos va a seguir creciendo y creo que también ha sido parte de la alimentación de los activos de riesgo que estaban mencionando ustedes. Ahora, yo creo que hay unas diferenciaciones importantes que toca hacer. Primero, es que los índices recogen muchas empresas. Eso no necesariamente ha pasado a nivel, digamos, de todas las empresas y creo que cuando las personas están buscando invertir en activos de riesgo tienen que hacer una diferenciación clara. Creo que ha habido, sobre todo en el último año y medio, una tendencia muy importante de lo que se llaman los magníficos 7 activos o las acciones que realmente han mostrado una tendencia mucho más positiva, pero yo creo que ahora la pregunta puntual de qué podemos seguir esperando, yo creo que hay unos temas fundamentales que son muy relevantes en Estados Unidos como es el tema de la productividad, pero yo te diría que cuando estamos hablando de temas de inteligencia artificial, pues realmente uno supondría que eso se demora muchos años en realmente implementarse. Entonces yo creo que acá tenemos que diferenciar los temas que son la euforia, las empresas que realmente sean efectivas en implementar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pues van a tener que cambiar sus procesos, sus estrategias. Y eso va a tomar tiempo. Entonces yo lo que les diría es un poco de calma. Creo que hay unos factores que también afectan en el corto plazo y es todo está caro. O sea, evidentemente hay un tema de momentos adecuados para entrar en el mercado y yo diría que hay unos elementos de riesgo, particularmente con las elecciones de Estados Unidos, con los temas de liquidez que no necesariamente van a seguir siendo igual de buenos el resto del año. Entonces yo lo que diría es tengamos un poco de paciencia a pesar de que hay unos temas fundamentales detrás alrededor de la fortaleza de la economía de Estados Unidos que seguramente van a seguir latentes. Usted acaba de mencionar las elecciones de ese país, de Estados Unidos, y ya que estábamos discutiendo aquí el discurso del Estado de la Unión del presidente Joe Biden, esto ha servido para muchas teorías conspirativas y desde la campaña republicana Donald Trump está diciendo, mire, la Reserva Federal quiere ayudar a Joe Biden a que gane nuevamente las elecciones y por eso la Reserva Federal de ese país, que es como el Banco Central nuestro, va a actuar en concordancia para ayudarle a Biden a que la economía vaya bien y que por eso pueda ganar. Y por eso están pensando en que podría llegar a bajar las tasas de interés pronto. Esa es como la teoría y lo que se dice desde la campaña de Donald Trump. Ustedes, que son los traders, por ejemplo, en JP Morgan, ¿ven que eso es así? Que realmente acá hay una Reserva Federal que está tratando de ayudarle a la campaña de Donald Trump y por eso, entonces, la economía va a estar de aquí a las elecciones bollante? Yo creo que, digamos, es muy difícil uno suponer que realmente
cuál va a ser el discurso adecuado en medio de esta campaña que va a ponerse cada vez más caliente. Yo creo que evidentemente en el segundo semestre del año va a haber más riesgo de que cualquier decisión se politice, más allá de que la Reserva Federal no necesariamente esté tomando cualquier decisión por temas políticos. Pero claramente las campañas, tanto la de Biden como la de Trump, van a utilizar cualquier tema que los beneficie en esta campaña electoral. Y yo creo que hay unos elementos que no podemos desconocer, y es que la economía, como les estaba mencionando, de Estados Unidos ha sorprendido al alza. ¿Por qué? Porque pues el desempleo está en niveles aún récord abajo, la inflación ha corregido en el último año, los precios de los activos que estábamos discutiendo pues están en niveles muy altos. Entonces la economía se ha comportado muy bien, a pesar de que obviamente estamos sufriendo un tema de déficit fiscal muy importante en Estados Unidos, que ha sido gran parte de la discusión, pero claramente puede ser un elemento que se utilice en las diferentes campañas y que la Reserva Federal termine siendo más bien un foco de atención dependiendo del tipo de decisiones, pero no me parecería, digamos, difícil pensar. Lo que pasa es que uno sí diría la Reserva Federal va a tratar de evitar ser percibido como un agente político y va a tratar de ser muy prudente en el tipo de la forma como lee y justifica muchas de sus decisiones, porque claramente va a caer en ese juego político. Ahora, señor Hurtado, aquí hablamos mucho del tema del Bitcoin y mis compañeros se burlan de mí por las inversiones que yo he hecho allí. Esta regularización que ha tenido la criptomoneda dentro de Wall Street, sin llegar a ser una legalización en los Estados Unidos, ¿usted cree que es la que ha impulsado en parte el precio del Bitcoin en este momento? Yo creo que hay muchas razones detrás de este movimiento. Yo creo que hay unos temas técnicos en cambios que va a haber, digamos, obviamente la expectativa en los cambios de regulación es muy importante, el lanzamiento del ETF también es un elemento muy importante, pero yo creo que cuando uno mira los fundamentales, de hecho, hay analistas que están diciendo que parte de la subida del Bitcoin también está relacionado con lo que Sebastián mencionaba alrededor de la subida del precio del oro y como un reemplazo de ese oro digital. Y yo creo que hay unas diferencias sustanciales que no necesariamente aplican en el caso del Bitcoin. Yo creo que la realidad es que ya está siendo mucho más visible que algunos inversionistas institucionales están poniendo de sus inversiones, pero yo creo que toca ser cautos en el tipo de inversiones. Yo no necesariamente me confiaría a meterme. Creo que hay, digamos, unos elementos atractivos en algunas, en parte la tecnología que utiliza Bitcoin, pero yo creo que pues hay que ser muy selectivos también en el tipo de activos que se mete, porque cuando los mercados van al alza es muy fácil ser capturados por el ánimo de que uno no quiere perderse las subidas de los activos y pues obviamente creo que ahorita hay demasiadas vulnerabilidades y la valorización también ha sido muy relevante. Entonces yo creo que también hay que ser cuidadoso en el nivel de los precios que uno entra de los diferentes activos, sobre todo los activos de riesgo. Doctora Hurtado, quería preguntarle cuál es el análisis y la expectativa que ustedes ahorita tienen de si habrá crisis o no en Estados Unidos, porque es la gran pregunta que se hacía el año pasado y pareciera que pues podría haber como un mundo de Disney o ideal en el que Estados Unidos pues quede impune ante una crisis después de tanto gasto, después de sobrevivir una inflación pues tampoco tan alta y después de toda esa tempestad pues que no haya ni una recesión chiquita, pareciera algo ideal y no sé si JP Morgan en este momento qué es lo que esté descontando que va a pasar en el 2024. Yo creo que hay, digamos, el tema de la recesión ha estado en el orden del día de los analistas desde principios del año pasado. Y creo que la gran sorpresa para todos el año pasado fue que no se materializó ninguna recesión y de hecho en este momento los riesgos que el mercado está poniéndole a la recesión es cercano al 10%, es decir, muy baja. Acordémonos que el año pasado alcanzamos a estar cercanos al 40-45% de riesgo de recesión. Y la gente este año también empezó diciendo que habían demasiados elementos y que algo podría volver a quebrarse. Yo creo que todavía no hay una claridad porque los datos en Estados Unidos siguen siendo muy fuertes, pero también es que las tasas de interés en Estados Unidos probablemente tienen un espacio para bajar. Creo que ahorita la discusión es cuándo debería empezarse. En este momento los analistas de JP Morgan están pensando que el primer recorte de la Reserva Federal debe venir en junio. Y que, digamos, en este momento además el mercado está priceando alrededor de 100 básicos de recorte para el 2024 y un poco más para el 2025. Entonces,
espacio probablemente pueda hacer, pero yo creo que acá hay dos riesgos muy importantes en la decisión de la Reserva Federal. Por un lado, que la actividad económica y el riesgo de reaceleración de la inflación puede pasar. Entonces, por eso la Reserva Federal ha sido tan insistente en decir, tengo que estar completamente seguro que el riesgo de reinflación no está ahí. Y segundo, que haya una reaceleración del ciclo económico en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que esos dos elementos son los que le dicen a la Reserva Federal que tiene un espacio para esperar. ¿Qué puede salir mal? No solamente que se reacelere el ciclo económico y por eso el riesgo de que se equivoquen bajando las tasas con anticipación es muy importante, pero por otro lado el mantener las tasas de interés muy altas, pues evidentemente puede generar el riesgo de una caída o una recesión. Entonces creo que la Reserva Federal se está moviendo en estos dos mundos y en este momento pareciera que el mercado está lo que nosotros llamamos priceando a perfección un mercado, porque ya se está, digamos, suponiendo que la Reserva Federal va a bajar 100 básicos las tasas de interés y que además los activos están en un momento, digamos, eufórico. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado porque todavía hay unos elementos que pueden cambiar, sobre todo en la segunda mitad del año, vinculado a todo lo que estamos hablando de las elecciones en Estados Unidos, que no solamente tienen unos efectos importantísimos para la economía de Estados Unidos, sino en general para la economía global. Eso le iba a preguntar, porque bueno, estamos hablando de allá, de lo que pasa en Estados Unidos, pero eso a nosotros aquí en Colombia, ¿cómo nos afecta? Todo este panorama que usted nos está explicando y nos está pintando al bolsillo nuestro, del colombiano que está oyendo, ¿cómo le afecta? Yo creo que, a ver, Camila, yo creo que cuando uno piensa en América Latina, uno ha visto que, digamos, en el último año y medio, pues América Latina de alguna forma ha sido una región que se ha beneficiado de alguna forma de la situación global. Y yo diría que acá hay dos elementos importantes que pareciera que todavía están vigentes. Lo primero es que el riesgo de geopolítica es muy reducido, no estamos nosotros en la guerra de Ucrania, no estamos en medio del conflicto del Medio Oriente, no estamos con la tensión de China y Taiwán. Entonces creo que como región geopolíticamente seguimos siendo una región estratégica y además tenemos todavía unos niveles de tasa de interés elevados. Ahora, uno que puede suponer, América Latina es una región que no necesariamente es homogénea y muchas veces cuando la gente o los inversionistas se refieren a América Latina se refieren a México y a Brasil. Y yo creo que cuando vemos la diferenciación que hay entre países, uno podría decirse si real qué podemos esperar nosotros en Colombia. En el caso de Brasil, si uno ve gran parte del atractivo que ha tenido Brasil y las sorpresas en crecimiento en el último año han estado vinculados en que le están apostando al sector de petróleo. Es decir, ellos tienen claro que para la transición energética lo que hay que hacer en el corto plazo es invertir en petróleo y realmente ahí están utilizando esa inversión y esa atracción que es supremamente clara. Y en el caso de México están siendo también muy estratégicos en utilizar todo lo que ha pasado alrededor del nearshoring y están invirtiendo de forma estratégica y el país, digamos, está volando. Yo no necesariamente veo que esa discusión se esté dando en Colombia. Y yo creo que es parte de que estamos perdiendo una oportunidad absolutamente espectacular de poder aprovechar las ventajas competitivas que tenemos en Colombia. ¿Por qué Colombia no puede ser el nearshoring de México cuando México está haciendo el nearshoring de Estados Unidos? Porque claramente México no tiene toda la capacidad desde el punto de vista de mano de obra ni de capacidad de inversiones en todo el país y creo que Colombia tendría una oportunidad. Y claramente en el tema de la transición energética creo que pues la discusión acá no necesariamente la estamos dando en esta dimensión y creo que es una oportunidad gigante que podríamos para diferenciarnos y ser una región un poco más homogénea con lo que los inversionistas están valorando América Latina. Pero claro, yo no siento que necesariamente Colombia esté, digamos, en esas discusiones que han sido los grandes diferenciadores de los países como México y Brasil. Señor Hurtado, hace cuestión de 2 semanas Microsoft superó a Apple como la empresa con mayor valoración dentro de los mercados. Vemos la cotización de las acciones de Nvidia. Estamos viendo que Apple dijo, no voy a dedicarme al vehículo que estaba trabajando, me voy a dedicar a la inteligencia artificial. Y usted ha hablado del tema de la inteligencia artificial. La consulta es, hoy, en este momento, usted dice que hay que meterle platica a Microsoft, a Apple, a Amazon y Nvidia, por ejemplo, a las empresas que están desarrollando y están trabajando con inteligencia artificial, o irnos más a lo seguro como Coca-Cola, no sé, otra compañía que no varía mucho dentro del mercado.
Yo no necesariamente, digamos, yo no soy una experta en dar recomendaciones sobre nombres individuales. Yo creo que, digamos, que a mí me gusta, digamos, hablar un poco en términos generales. Yo lo que le diría a usted es, tiene que uno ver que esos nombres que usted estaba mencionando al principio son parte de los 7 magníficos, que son esos nombres que están muy vinculados al tema de la inteligencia artificial. Yo insisto, la inteligencia artificial en este momento está creciendo rápidamente, las inversiones están creciendo rápidamente. Obviamente hay una expectativa gigante desde el punto de vista de los efectos en productividad que esto va a generar, pero probablemente para mí lo más importante y el diferenciador que va a ser ahorita desde el punto de vista de inteligencia artificial es las empresas que sean capaces de implementar la inteligencia artificial en sus procesos operativos, en su reducción de costos, en sus estrategias de venta, es decir, la implementación, y por eso yo creo que en eso hay que ser muy cuidadosos en ser pacientes, porque lo mismo pasó con otros cambios, digamos, tecnológicos que hemos visto en el pasado. Eso no quiere decir, yo no soy experta para decirle si debe comprar o no, pero me parece que, digamos, ahorita está en un momento de precios elevados. Yo creo que cuando usted se refiere a otras empresas que probablemente pueden ser un poco más cíclicas, pues yo creo que la economía de Estados Unidos todavía está mostrando fortaleza y por eso cuando uno ve el último movimiento que han tenido los activos, particularmente de acciones en Estados Unidos, pues uno ve que no solamente han sido estos 7 grandes vinculados a la inteligencia artificial, sino que también hay otras empresas que también están teniendo un comportamiento positivo y que probablemente son unos segmentos que de pronto lucen menos caros, que de pronto también son un reflejo de su capacidad de innovación cuando puedan implementar la inteligencia artificial. Entonces yo trataría de ser muy selectivo y entender que ahorita con este nivel de precios pues hay unos riesgos que se pueden materializar y una caída siempre se puede ver. Si usted es un inversionista de largo plazo, pues de pronto tiene sentido que usted le meta un poquito ahorita, pero hay que pensar que pues también uno puede estar sufriendo en los activos de riesgo pérdidas de corto plazo que tiene que ser capaz de tolerar. Sí, Gonzalo. No, pues consiga una asesoría privada que le diga exactamente en dónde tiene que invertir. Porque sí, porque está un poco usted conchudo aquí mirando que la doctora Hurtado le aconseje en qué invertir y en dónde meter sus ahorros. Pues qué maravilla poder contar con usted y con sus análisis sobre lo que está pasando con los mercados, que evidentemente es una de las noticias más importantes de la semana y del mes, porque sí es cierto que la gente se pregunta hasta dónde va a llegar esto y en qué momento se revienta esta tendencia tan alcista. Doctora Ángela Hurtado, mil gracias por estar con nosotros. Hoy además feliz Día de la Mujer, en donde entiendo que usted es una de las mujeres que ha venido trabajando en Colombia por reunir a varias de sus colegas en torno a una iniciativa que sea las mujeres en el sector corporativo para lograr una mayor equidad de género en ese sector en el que usted se desempeña. Así es, Camila. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que creo que, y gracias por visibilizar a mujeres en distintos sectores, que creo que hoy es un día particular para hacerlo. Y bueno, pues creo que es una forma de agradecerle también a muchas mujeres que durante la historia de pronto a veces menos visibles han luchado por nuestros derechos e invitarlos a todos a ser parte de este cambio social y cultural en el que estamos muy comprometidos. Es Ángela Hurtado, presidenta de JP Morgan en Colombia. Mil gracias por atendernos y un feliz día para usted. Camila, gracias a todos ahí en el equipo por la invitación. Un abrazo. Camila.